está Mabel. ¿Cómo andas, Mabel? Gracias por estar con nosotros. Mabel Azad es testigo del momento y también fuiste la persona que subió el video a las redes. Bueno, contanos un poco el contexto, cómo se dio todo, qué hacías vos ahí. Yo estaba en el hospital porque el día lunes a la noche mi hija tuvo familia. Estaba escuchando que decían que no había un lugar de preparto. Supuestamente, si no había un lugar de preparto, mi hija ingresó a preparto a las 10 de la noche y la criatura nació a las 6 de la mañana. No estuvo sentada en la silla al lado mío. Bueno, en realidad acompañé a mi hija y desde el momento del parto después hubo varias cosas que no me gustaron, muchos episodios que no me gustaron, por lo cual me habían dicho que la primera noche la acompañaba y después me tenía que retirar. Dije, no me retiro y si me voy de acá me llevo a mi hija. ¿Por qué? Porque noté que las enfermeras, por ejemplo, no cumplían la función como la tenían que cumplir. En realidad no se ponían de acuerdo, te decían, tienen que hacer esto, y si vos hacías eso, te decían, no señora, eso no lo tiene que hacer. Bueno, ya había varias cosas que no me gustaban. Charlando con la gente de la cama al lado, ellos estaban al tanto, y en un momento me dice la sobrina, tenés razón, me dice, y si en realidad vieras lo que está pasando en este momento en la guardia, una chica está teniendo familia en el piso. Le digo, no, no puede ser. Mi hija estaba bien, agarré el celular, bajé, llego a la guardia con la idea de filmar. Pero sinceramente, cuando llego, veo todo el tumulto de gente, la veo a la chica desde atrás, sentada en el piso con las manos apoyadas, y cuando me voy a acercar hacia adelante, ya estaba el bebé ahí. O sea, me dio mucha impresión. Es como que sentí que me iba a bajar la presión. Me corrí porque no podía ayudar, porque no podía filmar. Entonces me corrí. Y en el momento pensé, ojalá alguien que lo esté filmando me lo pueda pasar, porque mi idea fue esto, difundirlo. Pero ¿qué pasaba? También tuve en cuenta, si yo lo difundía mal, porque quizás la chica se había quedado en su casa y había ido a último momento. Entonces, ¿con quién hablo? Con gente que estaba en la guardia, un papá que había llegado con la señora a las 7:30, y él me explica, no, ellos llegaron 8 menos cuarto. Este matrimonio llegó 8 menos cuarto. La chica empezó con dolores muy fuertes, golpeaban. Lo que sí no me puntualizó si en algún momento entró, la revisaron y salió. Sinceramente en eso no voy a mentir porque no lo sé. Lo que sí me dijo que en un momento la chica se quejaba de muchísimo dolor. Entonces el marido golpeaba la puerta y ella cuando se va acercando a la puerta, es una puerta de metal, ella siente que la cabeza del bebé estaba saliendo. Entonces se sienta en el piso, se tira más o menos en forma violenta, le sacan el pantalón y ahí empieza el parto. Toda la gente que estaba ahí golpeando, gritando. De esa forma logran que se abra la puerta y ustedes van a ver claramente en el video que aparece gente uniformada con diferentes colores, que en realidad no sé si son obstetras, no te podría definir qué son, pero bueno, no quedó otra alternativa que salir y recibir a esa criatura. Bueno, yo sinceramente... Qué increíble, porque hablamos de tantas cosas y aquí estamos hablando de cuestiones básicas que tienen que ver con la salud. Bueno, pero... Y con un parto, ¿no? Y la verdad, yo hablé con varios médicos también. Es cierto lo que dice la señora, esto sucedió tal cual así. Lo que ella no sabe es si la chica había sido atendida antes. Lo que explican los médicos, habrá que creerles a ellos, hasta tanto la mamá, que afortunadamente está bien, igual que la bebé, pueda explicar lo que pasó. Ella se va a atender a la guardia. En la guardia ella ya es mamá, o sea que conocía de los síntomas, la atienden. Como los médicos obstetras consideraron que con 3 de dilatación podían pasar 1 hora, 2, 5 o 18, pero de todos modos, como había posibilidades de que nazca el bebé, le dijeron que no se vaya a la casa, que aguarde ahí. ¿Era el sitio adecuado? Probablemente no. La sala de espera seguramente no era el lugar, una silla tampoco. ¿No? Pero mi hija también tenía 3 centímetros de dilatación. Lo que pasa es que la diferencia fue que mi hija fue con una carpeta de un médico que es el jefe de obstetricia. Entonces, yo misma me estoy perjudicando con lo que estoy diciendo. Se atendía en forma particular con el jefe de obstetricia. Y le dieron prioridad, dice usted, por Mi eso. hija estuvo desde las 10 de la noche. Igual, mira, más allá de lo que dice uno, señora, más allá de lo que dice uno, lo que dice otro, que es una realidad que parió en el piso. Y eso es un hecho. Sí. Tenemos una médica obstetra, Claudia Alonso, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Por qué puede pasar esto? Uno piensa también en el contexto, en la situación, en el estado que están los hospitales y en el contexto que trabaja cada persona, ¿no? Cada uno de ustedes, cada médico, cada enfermera, todos los días. Sí. ¿Por qué puede pasar? ¿Por qué, qué falta? ¿Qué está fallando en la salud pública que falla tanto, no? Y bueno, es un sistema que se está volviendo un poco expulsivo con la gente. Está saturado, va a estar cada vez más saturado en la medida que cada vez haya más personas que pierden el empleo, sin obra social y van a los hospitales públicos. Esto está colapsando hace... La salud pública está colapsada. Está colapsando hace mucho tiempo. Y particularmente, bueno, fallan muchas veces las ventanillas.
que son la cara del hospital y son la vía de entrada. Por otro lado... Discúlpame, sí. en las ventanillas a la noche se duerme. Y si vos tocas la ventanilla, la persona que te tiene que atender se enoja. Y te dice, señora, ¿qué quiere? Esto es un hospital. Y es un hospital, lo mismo que una clínica, donde atienden personas. No, pero sí debe haber mucha gente que hace bien su trabajo y que no va a dormir a su trabajo. Creo que debe haber de todo. Pues yo también conozco enfermeras que han dejado su vida por la salud pública. Hay personas que hacen bien su trabajo. Médicos también. Y médicos que hacen bien su trabajo, pero el sistema en realidad no está dando respuesta a las necesidades de los pacientes y, bueno, lo mío particularmente es a las necesidades de las mujeres en situación de parto. Ustedes se impresionan por ver un parto que ocurre en el piso, pero no se impresionarían mucho menos de ver cómo se atiende un parto en una sala de partos, en un hospital. ¿Cómo se atiende? Las mujeres paren solas, o sea, hay una ley de acompañamiento en la ciudad de Buenos Aires que no se cumple, hay una ley nacional de parto respetado donde las mujeres tienen que ser atendidas, o sea, habla de un trato digno y respetuoso. Imagínate que si tiene que salir una ley que hable que a la mujer debe recibir un trato digno y respetuoso, ¿cómo estarían las cosas? Aparte de ser el momento más vulnerable en la vida de cualquier mujer, momento, ¿no?, de mucha vulnerabilidad. También, o sea, está todo teñido de muy color de rosa, ¿no?, del ser mamá, pero sin embargo es un momento donde se pasa mucho miedo, donde hay incertidumbre, donde cuando uno no percibe del otro lado de quien es responsable de que a vos te vaya bien y se adueña aparte de tu cuerpo y te dice no grites durante el trabajo de parto, quédate acostada, quédate sola, ahora te quejas pero bien que antes te gustó. O sea, se escuchan muchas frases muy fuertes. Yo pertenezco a una asociación civil que desde el año 2000 estamos trabajando por prevenir este tipo de maltrato que se llama violencia obstétrica. ¿Pero cómo se puede ejercer violencia en ese momento? yo acompañé a mi mujer las dos veces que fue mamá. De esta manera. En el sistema público las mujeres son expulsadas o son humilladas o avergonzadas o son revisadas por... ¿Tú me quieres decir que en ese momento tan sensible y tan delicado hay mujeres que son golpeadas, que son insultadas? Golpeadas no. Les hacen tacto vaginal, el residente de primero, el de residente de segundo, el médico de guardia. Cualquiera puede entrar a una sala de partos y ver lo que está pasando y hay una mujer expuesta, hay una mujer pariendo. Quiero ir con María Julia, con vos, que acabas de ser mamá aparte, María. Sí, por favor. Pero doctora, también, por lo que yo tengo entendido, bueno, de cuando obviamente tuve a Antonio y me llegaron muchísimos mensajes y me contacté con muchas mujeres que habían sido madres, que estaban luchando, bueno, etcétera. Muchas mujeres en el interior de nuestro país me contaban que hay hospitales que directamente no le ponen la peridural. No es que por decisión, que le preguntan, ¿querés la peridural o no? Por el parto respetado. No existe la peridural en el hospital público. ¿No? Por un lado, en el hospital público, o sea, la violencia hacia la mujer es un tipo de violencia, la violencia obstétrica. Es un tipo de violencia de género, la violencia obstétrica. Y tiene distintas modalidades. En el hospital público podemos ver mujeres pariendo solas, mujeres muy doloridas, sin acompañamiento. El dolor del parto es soportable si no se transforma en un sufrimiento. El sufrimiento viene cuando hay soledad, cuando hay miedo, cuando hay maltrato. Si hay acompañamiento en las contracciones, un acompañamiento cálido, amoroso, contenedor, las contracciones del parto pueden pasar. Sí, pero si te dejan en una camilla, en un pasillo... Pero si te dejan en una camilla sola, en un pasillo, no te dicen qué está pasando, te revisa cualquiera, no se presenta, no sabes quién es. Eso es sufrir. Entonces, y bueno, obviamente la peridural en los hospitales públicos no existe. Bueno, eso es gravísimo. Sin embargo, en las clínicas privadas, a las mujeres se las ponen aunque no las pidan. O sea, que también es gravísimo. Sí. Digamos, tanto en un lado... Es no elegir, no poder decidir. El tema es no decidir. Por favor, Johnny. No, yo creo que los hospitales porteños están explotados, como bien decía la doctora Alonso. El Hospital Santoviana, yo preguntaba hoy con fuentes de la ciudad, es el hospital público que más consultas recibe, Santoviana, Argerich y Santa Lucía. Y lo que decían ellos es, ¿de dónde vienen los pacientes? ¿Qué es lo que está pasando? Porque es lo que es la batalla política que se viene, la discusión política que se viene. 55% son porteños, 38% son del conurbano bonaerense, 2% son del interior de la provincia y 1% son de otras provincias. Entonces, la discusión políticamente súper archi incorrecta que se va a venir a continuación, ya que estamos con Trump, Pichetto diciendo estas cosas, es
qué situación de salud dejó el gobierno de la provincia de Buenos Aires anterior y por qué se está dando esto. Pasa hace muchísimo tiempo. Pasa hace muchísimo tiempo, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay 53 hospitales de la provincia de Buenos Aires en riesgo de edilicio. Entonces, ante una situación muy delicada en la provincia de Buenos Aires, te repito, el 38% de los pacientes vienen del conurbano bonaerense. Chicos, muchísimas gracias por haber estado, ¿Me permitís? mi amor. Sí. Quería decirles que no todo el mundo trabaja mal dentro del Hospital Santoyani, ¿sí? No por esto que pasó puedo decir que todo el mundo es igual. Lo que sí te puedo decir es que con el tema de que los hospitales no tienen lugar, al estar 4 días ahí, te puedo asegurar que en un piso de maternidad, que con 7 camas tenés 3 o 4 camas libres, ¿sí? Y el señor director quizás podría mandar a alguien a la noche en vez de encontrarse con esta sorpresa, para ver cómo se recibe y cómo se atiende a los Y pacientes. yo lo único que quiero decir, hablando todo el tema de la violencia en general, que intentemos eliminar la violencia desde el momento de nacimiento. Creo que es indispensable para una sociedad un poco mejor y más amorosa. Muchas gracias, chicos, por haber estado Gracias a con nosotros. ustedes. Vamos al próximo tema que tiene que ver, hoy nombraron mucho las cadenas nacional, la locutora de la cadena nacional pide millones, sí, le reclama al Estado millones. Escuchen, miren el informe, dale. La locutora de los 40 millones de argentinos reclama millones de pesos. Bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Recibimos a nuestra presidenta, la de todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Natalia Paratore demandó al Estado por una suma millonaria. Puntualmente reclama más de 7 millones de pesos por locuciones para campañas oficiales realizadas entre 2011 y 2015. A pesar del litigio, la locutora sigue trabajando al día de hoy para la televisión pública. ¿Recuerdan la locutora y habla para las 40 millones? La locutora militante, esta mujer, Natalia Paratore, que pide que el Estado le pague 7 millones de pesos. Es como que salgan a decir, le deben 7 palos a esta piba cuando la gente se caga de hambre, no está bueno. Me putean en Facebook, en Twitter, en todos lados, chorra, qué chorra. Ella dice que grabó, o sea, que hizo la locución de 169 spot oficiales del gobierno de Cristina para la televisión y que nunca se lo pagaron. Además de hacer juicio, sigue siendo empleada del Estado. Yo siempre tuve mi trabajo acá en Canal 7 y nada, sigo trabajando, capaz que mañana no. Yo trabajé como locutora en Canal 7, conducí un programa de salud, un día me llaman para hacer un reemplazo de un acto, empiezo a laburar como locutora de protocolo para la Presidencia de la Nación. Recibimos en esta plaza de Mayo a nuestra presidenta, la de los 40 millones de argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. ¡Viva la patria y viva la democracia! Igual no te pidió Cristina a vos. No, y me convocó para que sea parte de locutores. Nada más, le habrá gustado lo que hice y me pidieron. ¿En qué? ¿No querés probar? A ver, pues, estamos buscando voces para hacer las campañas. Sí, dale, bueno, pruebo, soy locutora, no está mal. Y empecé a grabar, algunas cosas me las pagaban, otras cosas no. Era un laburo visible, audible. Todos fueron testigos de que eso se emitió. En estas vacaciones de invierno, que se vengan los chicos y los grandes también. Cine, teatro, circo, radio abierta, marionetas y chocolatada para todos. Queremos que todos y todas tengan las herramientas para potenciar su crecimiento personal. Somos Ambiente. Nuestra vida depende de su cuidado. Si tu hijo está en primer grado, no te olvides de vacunarlo. Vos también podés salvar una vida. ¿Desde qué lugar reclamaba? A la Secretaría de Medios iba y le decía, che, no me están pagando, ¿cómo hacemos? Sí, vamos a pagarte de a poco, estamos viendo. Bueno, bárbaro, me pagaban 2 y me darían 200. Y así todo el tiempo. No es que yo soy una boluda que ahora... ¿Cuántos años pasó esto? 3 y pico, 4. No existe juicio alguno, aún hoy no existe juicio, solo es un reclamo administrativo. Quiero saber cuándo me van a pagar lo que me deben. ¿A quién le estás reclamando? A la jefatura de gabinete de ministros, de quien depende la Secretaría de Medios. No es un juicio ni contra Cristina ni contra Macri. Ni siquiera un juicio, es un reclamo administrativo. Claro, a ver. Que le paguen. Dicen, no es contra Macri, no es contra Cristina, es contra el Estado.
contra nosotros. La plata de algún lado sale, sí. Exactamente. Bueno, ella trabajaba en la televisión pública. Trabaja en la televisión pública, correcto. Bueno, eso de trabaja es un conflicto. Yo tengo entendido que, claro, que doble contratación tiene algunos inconvenientes. Ella cobró por las alocuciones de los actos públicos. Su voz muy reconocible, el modo en el que presentaba los actos de la expresidenta. Lo que ella reclama es que en todas las campañas de bien público, que fueron replicadas cientos de veces, ha hecho una ecuación su abogado de la cantidad de emisiones que tuvieron cada uno de los spots de salud, de Cedronar, de vacunación, etcétera, que ella no percibió. Entonces ahí sale la suma de 7 millones de pesos. La verdad que es muy antipático meterse con el laburo de nadie, porque en definitiva es una trabajadora. Lo que pasa es que uno también empieza a pensar qué pasa con los fondos públicos, porque es plata de todos nosotros. Sí, a ver, María. Bueno, estaba pensando en los que sí hicieron juicio, ¿no? Que es esta investigación que hicimos en Border Periodismo hace varios meses ya. De Radio Nacional. Sí, igual no decidí ya no leer las agresiones de los Twitter de la red social. Pero digo, es distinto en el caso de que ella todavía no accionó judicialmente, sino que está haciendo un reclamo administrativo. Sí podríamos todos opinar y pensar y evaluar si corresponde o no corresponde que todas las veces que se repitieron las locuciones que ella grabó... Vale eso, precio de mercado, claro, ¿no? ¿Por qué podríamos, opinar o no opinar? Porque estamos hablando de una... Plata pública. De plata pública, nada más que por eso. Pero me parece que ella está haciendo lo correcto, que es primero presentar un reclamo administrativo y no ir directamente al juicio. Y por otro lado, sí me consta que el gobierno anterior, los gobiernos el provincial y el nacional, han dejado muchísimas deudas que este gobierno después fue saldando, ¿no? De a poco. O sea que... Ella habla de 690 spots. Si vos lo dividís, porque algunos dicen, che, 7 millones de pesos. Si vos lo dividís por la cantidad, equivaldría a 10.000 pesos aproximadamente. El tema es el lapso que no le respondieron, porque estamos hablando de ¿cuánto? ¿De 4 años donde está impago todo? La prescripción. Creo el señor Sabatella, ¿dónde estaba? La cifra final creo que son 7.048.200 pesos. 7.048.000 pesos, pero no es que son 691 trabajos distintos. Como no, es la repetición. Bueno. Son repeticiones. Primero, tema doble contratación, que alguna vez vos lo explicaste muy bien. Las prohibido. No se puede, porque ella está actualmente contratada por la televisión pública y al mismo tiempo te contrataba, qué sé yo, ANSES, PAMI, Presidencia, Planificación, diferentes desarrollo social, diferentes organismos del Estado. Entonces ahí hay una doble contratación, una a lo largo con un contrato y otra una contratación para el hecho en sí, que era el acto de locutar. Eso no se puede en el Estado, es un trabajo por vez. Y después la discusión política que podemos llegar a tener, Santiago, que es que naturalizamos en la Argentina que está bien o está mal que haya locuciones militantes. Y eso es todo un tema, porque hubo en el 2015, el año pasado, 44 cadenas nacionales, una por semana, y esas cadenas nacionales que tenían la voz de Natalia Paratore eran locuciones militantes, eran cadenas nacionales militantes. Ahí se daba una clara confusión, por lo menos para mí, del rol del Estado y lo privado. Diputado Díaz, por favor. Locutor oficial. Buenas noches. Locutor oficial. Bueno, yo considero que es un reclamo bastante insólito, hay que estudiarlo relativamente bien, obviamente que se debe respetar el trabajo hecho por la profesional, pero a mí me parece que el monto que se pide por las alocuciones y planteando las repeticiones que estas alocuciones tienen, da a entender como es como un derecho de autor. Eso lo tienen los autores, digamos, su voz podrá ser muy interesante, digamos, desde cómo hace la alocución, pero no es para abonar por repeticiones que haya tenido el spot. Obviamente tendrá que saldarlo en la justicia, reivindicando sus derechos que ella cree que tiene, y a partir de ahí se verá. Lo que da pena es que es el dinero de todos los argentinos, que obviamente ha tenido un destino inadecuado. No, igual, claro, coincido con lo que decía María Julia. Acá, si ella lo hubiese hecho para una empresa privada, no hay ningún problema. El tema es que estamos hablando de fondos públicos. Ahora, ¿quién le puso precio a esto? Porque creo que a lo mejor se ha tomado el mercado privado, lo que puede llegar a pagar con un puesto público. Secretaría de Medios. Porque creo que no hay puesto público que pueda generar esta plata en 3 años y medio. Ganamos con Cristina. Secretaría de Medios. Por favor. A ver. Yo estoy sorprendido, la verdad. A ver. De un reclamo de una persona por vía administrativa, llegamos a la cadena militante y a Cristina. Recién estuvimos hablando de un hospital público, de un problema serio de una señora, y a nadie se le ocurrió decir que es un hospital de la ciudad de Buenos Aires
que gobernó Macri 8 años, Larreta 1 año. Lo dijimos recién. La verdad es una cuestión... No escuchaste, Chino. Pero Navarro se dijo recién cuando hablábamos de la falta de La política verdad que estoy pública. sorprendido como ven la realidad. Nada más, quería decir. Pero, perdón, el de la locutora no... Mira, bastante distinto a vos te voy a decir. A ver. Bastante distinto. ¿Y cuál es el problema? Ahora, yo, ninguno. Te digo, no, porque se terminó esto que cuando vos me chicaneabas y me decías que Cristóbal López era un gran empresario y el otro y Lázaro, y era muy difícil controvertirte. ¿Cuál es el problema que interpretamos una cosa distinta? Primero, yo jamás, si vos tenés acá, búsquenlo o algún tape hablando de algún empresario, nunca hablé porque no los conocía ni los conozco. Primero. Mónica Gutiérrez conducía el programa y estabas vos. No me desmientas. Te desafío a que traigas el tape. Lo tengo guardado en mi casa. Bueno, segundo. Si vos tenés derecho a opinar, ¿yo no tengo derecho a opinar? Sí. Bueno, no chicanear quería a los opinar demás. eso. Pero vos chicaneás. No es una chicana. No es un argumento. Un minuto, por favor. Porque la presentación de lo que pasó en el Santoyani fue la decadencia de la salud pública. No, sos la cirujano. decadencia. Bueno, después Johnny dio la cantidad de datos que dio. Es un hospital de la ciudad. Las imágenes, que no nos olvidemos que Mauricio Macri. Pero si dijimos, dijimos la crisis de la salud pública de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién es? Mauricio Macri, jefe de gobierno 8 años y ahora Larreta. Igual para tranquilidad de ustedes. Para Macri. Chino, ¿usted piensa que la gente es tonta? Que le tenemos que sacar que Macri gobernó 8 años en Buenos Aires. Yo no digo que la gente sea tonta, lo que estoy sorprendido, lo quiero reiterar. Subestiman a la gente. Y me gratifica que les moleste tanto. Pero vos crees que hay una protección. Pero me dejás hablar porque yo estaba... Porque chicaneas y molesta a la chica. Por favor, Chino, hace 1 hora y media y creo que hablé 3 veces de temas que tenían que ver con el espacio que yo represento y más de ustedes han hablado 3, 4 veces. Quiero decir esto. Me sorprende, vuelvo a repetir, que de un reclamo de un particular, de una trabajadora, por vía administrativa, que corroborará la vía administrativa si le corresponde o no y tiene instancia judicial, caigamos en la cadena militante y en Cristina, que no tiene nada que ver, déjame terminar, con el reclamo que hace la persona. Cuando hace 5 minutos habló de otro tema, yo coincido con vos que la gente no es tonta, pero como ya tan rápidamente vinculan la persona que es locutora, Cristina, cadena militante, podría haber dicho hospital público, Mauricio Macri, jefe de gobierno, Larreta, nada más, es un comentario. Perdón, Santiago, Santiago, marquemos una cosita. Por favor, un minuto. Tienes razón en lo de la ciudad. Por favor. Acá todo el mundo tiene derecho para decir lo que quiera, diga lo que quiera. Por eso por favor, Santiago. adelante, diga lo que quiera, con nombre y apellido, por favor. Ya lo dije. Ahí tiene, diga nombre, todo. Por mí que diga cualquier cosa. No, lo único, de eso trata el programa. que se haya molestado. Era previo a lo de ustedes, yo no sabía. No sé, yo veo que se porque molesta. tengo un programa de televisión que lo tengo guardado y me desmiente como si yo estuviese inventando. No, yo no Sé digo... perfectamente, es el programa que tenía Mónica Gutiérrez en el cable, donde Ahora lo la tiene guardado, campaña de 2011, si no me equivoco, estaba el señor y estaba yo. Yo quise hablar del denominado capitalismo prebendario y el señor no daba bola, estaba todo bien. Nada más, es un hecho fáctico. Está muy bien, vos tenés una trayectoria política que yo respeto, has pasado por varios lugares. Vamos a suponer que ocurrió, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Porque si yo pensé... No, porque vos... Perdona, déjame terminar. A ver, bueno, muy bien, después te contesto. Yo te digo, yo creo que no ocurrió. Te considero una persona de bien, no creo que tengas ninguna animosidad. Si lo recordás con tanta precisión, quizás yo soy el que está fallando a mi memoria. Vamos a suponer que tenés razón, te repito, creo que no ocurrió, pero vamos a suponer que tenés razón y que yo con nombre y apellido hablé de los empresarios que vos... Yo hablaba y vos me negabas. No. Vos dijiste recién que yo dije que eran Tiene que traer el tape. Vos dijiste recién que yo dije que eran grandes empresarios. Vamos a suponer que lo dije. Hoy, con elementos nuevos a la vista que yo no tenía en aquel momento, te repito, sin embargo, creo que no lo dije, que la justicia investigue. A mí no me vas a escuchar nunca venir a defender a nadie sospechado de corrupción. Tampoco me vas a escuchar subirme a señalar con el dedo cuando la justicia no ha comprobado el delito. Porque creo que soy respetuoso con personas que integraron el proyecto del cual yo participé, lo mismo he hecho con dirigentes de otras fuerzas que cuando me han preguntado he dicho, esto se dice, la justicia deberá probarlo. Una justicia que no confío mucho como los que estamos acá, que tiene muchas falencias, pero que si no confiamos en la justicia, es muy difícil consolidar este sistema democrático. Y el comentario que hice, si te pareció una chicana te pido disculpas, no fue mi intención, pero sí me pareció sorpresivo
Y como dice Santiago, que cada uno viene a decir lo que quiere, y por eso vengo, También te pido lo quise decir. disculpa. Sé que sos muy pícaro y rápido. ¿Podemos volver a la locutora? ¿Podemos volver a la locutora? Un pico, ahora se dan un pico y se van juntos, escuchá. Ya está. Pará. Igual más allá de lo que se debate, esta chica, yo no la conozco, es una gran profesional, parece, una mujer de mucho tiempo, la escuchamos hablando con Andrea Barnazzi, no es en contra de ella, es en contra de lo que ella de alguna manera está proponiendo. ¿Y por qué tema en su demanda? Porque estamos hablando, como decía María Julia, estamos hablando acá de fondos públicos. Es decir, ¿qué pasa con la plata de cada uno de nosotros? ¿Qué pasa? ¿A dónde va? Es desbaratar la institucionalidad. A ver, siempre fue el puesto, fue un locutor oficial. Y estaba claro entonces. Existió toda la vida. Existió todavía. Entonces, la claridad de que el Estado no es un patrimonialismo que hago lo que quiero. Es una cosa chiquitita, pero es esto. Pero, normalmente lo ahora, pensemos lo siguiente. Antes aclaro, Hospital Santoyani, en plena Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno, Mauricio Macri, 8 años antes, jefe de gobierno. Aclarado. Wow. No, porque ustedes tienen, si no decimos ese tipo de cosas, se ponen mal, ¿viste? Mezclan todo. Y vos estás afectado hace un tiempo, así que lo vamos a decir. Volvamos a esto. En el caso puntual de Natalia, alguien tiene que revisar las cifras. ¿Por qué? Porque a 1.750.000 pesos anuales no hay un locutor en la Argentina que tenga sus ingresos. Ni la propia presidenta ni el actual presidente son 3 años y medio. Claro, tienen ese tipo de ingresos. Y además, un asterisco y una llamada de atención. Porque nosotros hoy vemos el problema gravísimo de los trabajadores de muchos medios donde han recibido enorme cantidad de pautas llevadas por los dueños que desaparecieron como ratas apenas se fue el kirchnerismo y dejaron a todos en banda. Y acá también hay una trabajadora que tiene que ver con los medios. ¿Qué hizo Martín Sabatel, además de hacer campaña, estar en todos los actos y aplaudiendo a la Casa Rosada, que era el titular de la... ¿Por qué se llegó esa deuda, ese monto? Claro, ¿por qué se llegó? Porque digo, si el señor Sabatel tenía que cumplir esa función, me parece que hay casos muy graves y el de esta locutora es un caso muy grave. Paulo, después de que te no le pagaron por 4 años. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Lo escucho, por favor. Me parece que es mucha plata, ¿no? Me parece que es lo primero que tenemos que pensar. Con esa plata son 3 ambulancias, son 7 cuadras de asfalto y me parece que eso es lo que hay que analizar. Después, lo de la locución militante viene con que el gobierno anterior confundió el Estado con lo propio constantemente, el Estado con lo político constantemente, y estas son las consecuencias. No sabemos qué es real y qué no, y tenemos que revisar todos los contratos, y me parece que ese es el proceso que se va a iniciar desde Nación. Revisar el contrato y ver si le corresponde o no, pero me parece sí mucha plata y que con esa plata se pueden hacer cosas mucho más ahora importantes. Por favor. Sí, no, yo creo que recién estaban hablando del tema de la salud pública y también tiene que ver con el uso de fondos públicos. El problema de la salud pública no es un problema de Macri, de Scioli, ni de todas las jurisdicciones. La salud pública tiene un problema estructural y a mí me gustaría, a los que les gusta analizar los números, un día que sumen todos los presupuestos municipales de salud, todos los presupuestos provinciales de salud, el sistema de seguridad social, el sistema de medicina prepaga, el presupuesto nacional y el PAMI, y lo dividan por la cantidad de habitantes de la Argentina. A ver qué número les da. Cuando yo investigaba esos temas, más o menos nos daba el mismo porcentaje que la salud de un país, Suecia, por ejemplo. Hoy lo que tiene el país es un problema estructural en materia de asignación de recursos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su kiosco y cada uno tiene su caja. Sí, Luis, por favor. Sí, si es una empleada pública cobraba un sueldo. Por lo tanto, esto me parece más un negocio del abogado que el asesor que de ella, porque de ninguna manera, aunque sea legal, un locutor que siempre lo hubo en todos los gobiernos, transmitían los desfiles y todo, jamás escuché una demanda de esta. ¿Pero por qué lo hacen? Hay una industria del juicio para sacarle plata al Estado y hay abogados que se especializan. Y te juro que yo a esta mujer no le quiero pagar los 7 millones de pesos porque fue contratada y cobró un sueldo para hacer esa función. No es que cambiaba lamparitas y un día le dijeron venís ser locutora y volvía a las lamparitas. Cobraba un sueldo como locutora. 7 millones 48 porque hace la réplica de cada repetición. Prescribe a los 2 años todos los derechos laborales. Bueno, pero es una cuenta que esto seguramente es un abogado. María, por favor. No, sí, me parece una canallada igual también toda esta gente, este tendal de laburantes, como decía recién Paulo, que han dejado, y ahí sí me parece que hay que señalar a quienes fueron responsables, y no me parece que no tenga nada que ver la gente que trabajó y que estuvo, o los jefes directos o las personas con las que estuvo relación directa, la locutora, los periodistas que trabajaron en los medios, que también quedaron con teniendo que armar cooperativas y saliendo a buscarse la vida porque los jodieron con la plata y se fugaron con toda la pauta que cobraron. Todo eso me parece que esas responsabilidades es realmente una canallada que tenemos que todos registrar, ¿no? A ver, porque
también cuando hablamos de un político, hablamos de una persona, y la verdad que las conductas de la persona, o sea, esto que a ella 4 años le hayan estado diciendo, bueno, venía al acto, no, si ahora presenta esto, y sabiendo que la piba no cobraba, que no cobraba un mes, que no cobraba otro, o sea, eso por un lado. Por otro lado, sí, la demanda probablemente, y coincido con que tiene que ver con alguna... Una cuenta que es un letrado. Primero hay que ponerse en lugar, es una laburante. Lo laburó eso, y lo que laburó hay que cobrarlo. 690 spot. Y ella dice por las repeticiones. Pero no cobraba por meses. Perdón, yo calculo que va a terminar cobrando. Y esa cifra es poco. Porque si según Lombardi, que es el titular del Sistema Federal de Medios, a Luis Majula, nuestro colega, le pagó 960.000 pesos por 500 repeticiones de su spot, y dijo, y reconoce, textual de Lombardi, dijo, la publicación no solo es correcta, sino que estamos muy contentos. Lo que se compró es el derecho a las pasadas, que lo vieron más de 500 veces. Digo, una barbaridad. Perfecto, no estoy criticando, digo, con esa lógica va a suceder lo mismo con esta locutora. Si ella reclama por cantidad de pasadas, como Lombardi lo aplicó con este documental, lo van a tener que aplicar con esto. Es simplemente eso, que apliquen la misma lógica para los dos casos. Pero perdón, ¿no era una empleada pública que cobraba un sueldo mensual? ¿No era una empleada pública que cobraba un sueldo mensual? Hoy, gracias a Dios que no aguantamos todos los días una cadena nacional, hay un locutor oficial. Si hoy necesitamos, por una emergencia, una cadena nacional, hay un locutor oficial que cobra un sueldo público que está para ello. Eso es lógico. A ver, entramos en una lógica de verdad que a mí me llama mucho la atención. Naturalizamos que estuvo bien las cadenas nacionales militantes. Hubo 44 el año pasado, hubo 28 en 2014, hubo 140 en 6 años. Y yo creo que la gran mayoría de ellas no había ni extrema necesidad, ni extrema urgencia, ni emergencia, no sé qué. Eran cadenas nacionales para bajar línea política. Y igual esa es otra discusión. No, yo creo que tiene que ver mucho con... ¿Sabes por qué? Porque esas cadenas nacionales vinieron por el fracaso de los multimedios paraestatales que terminaron dejando gente en la calle. Como fracasó medios de comunicación, Tiempo Argentino, Radio América, esto, lo otro, y terminaron con 800 personas en la calle, el plan B que se encontró fue la cadena nacional. Sí, pero era para bajar línea política. La cuestión es, como decís vos, el cuidado de la cosa pública. Porque más allá de que se la contrató irregularmente, no prescribe porque hay una cuestión, un reclamo administrativo y eso hace que corte la prescripción. Sí, pero más allá... Los 7 millones, no sé cuánto... Mira, en 4 años no me parece algo, pero igual, más allá del detalle, nadie se fija, por ejemplo, el audio que se contrató, los escenarios, las luces, la filmación, quién lo pagó, cómo se pagó. Mucha plata salió por las universidades nacionales. ¿No? La gran mayoría era la Corte. Hoy Daniel Scioli, Alberto Pérez y compañía están siendo juzgados también por eso. 700 millones de pesos. Sí, pero y hay otras cuestiones más que se están investigando. Lo que hay que hacer es tener cuidado con la cosa pública. Y este gobierno por ahí cae en la misma tentación de seguir haciendo lo mismo. Pero acá hay dos realidades, lo que hace el Estado y lo que hace individualmente la persona. María Julia hizo un informe, la verdad, fantástico en tu blog. Y vos sabés, María Julia, lo que es cuando uno no tiene laburo, hacer o ser emprendedora de tu propio proyecto. Ahí me parece que pusiste el foco en algo que para mí es muy interesante, que es respecto del trabajo de los comunicadores. Muchos comunicadores accedieron a un trabajo en los medios públicos por vocación y convicción militante, como tantas veces Diego dice, defender una idea. Y está muy bien, está bien. Lo hicieron desde ese lugar y lo asumieron como tal. Ahora, yo te pregunto, si vos tenés esas convicciones y querés a tu patria y defendés y querés un Estado inclusivo, ¿es ético? Olvídate de lo legal. ¿Es ético cuando te vas de ese lugar, si al gobierno preexistente que no te hizo aportes o que no se comportó como debía, es ético hacer un juicio millonario a ese mismo Estado al que vos decís defender como instrumento de transformación política en la Argentina? Es lógico. Si la plata que te deben es la que te deben, pero es ético. No, porque el laburante tiene que cobrar lo que el Estado no pague. Es lo mismo que estás hablando. No, yo defiendo el caso de la locutora como yo lo primero que dije es antipático hablar de una laburante, de una trabajadora. Ahora, es distinto. Cuando vos entras como directora a un medio público, es un cargo político, Johnny. Sí, es un cargo político. No es un empleo. Entonces, como cargo político, vos sabés que tiene una fecha de vencimiento, que cuando termina ese partido de gobernar... Bueno, sí, pero estoy hablando de las indemnizaciones millonarias que están reclamando. A mí me parece que es una discusión que podemos dar. Pero esto no es indemnización. Igual yo creo que lo que se está discutiendo acá no es el reclamo de derecho cobrar, que tiene todo el derecho del mundo, sino el monto.
monto. Sí. El monto No, y la convicción exorbitante. ética. Yo pregunto, si vos Eso después se negocia. El monto. Es el monto. Igual hay caraduras. El ex interventor del PAMI, yo no recuerdo el nombre. las vacaciones que tendrían que repasarle un poquito la gestión porque no fue muy transparente. Luciano Di Césare se autoliquidó vacaciones. Se autoliquidó vacaciones cuando se retiró por más de 1.700.000. 1.700.000 pesos. Agarró, un país no con tenía las vacaciones pagas, 33% de pobres, señor Di Césare. Me parece que no va. No, me parece que un poco, volviendo también a lo que dijo el Chino Navarro, todo lo que estamos hablando tiene que ver con lo mismo, con por dónde se filtra la guita que debería ir a los lugares, a los hospitales, hablamos hoy de la salud. A que no suceda lo que sucedió en el Hospital Santoyani, por ejemplo. A que no suceda que en un pueblo perdido del Chaco, donde que no van a llegar acá, no pueden tomarse un colectivo y venir a hacer la denuncia acá o subir en YouTube, tengan a una chica, probablemente una madre adolescente, tirada en una camilla también, y bueno, haciéndola tener un parto realmente hiper recontra doloroso. Digo, a mí me pasó, por ejemplo, una experiencia personal. Yo tengo una prepaga, pero yo decidí hacer mi tratamiento de fertilización asistida para tener a Antonio en el hospital escuela, el hospital de clínicas, con un médico del hospital de clínicas, con lo cual mi obra social le pagó al hospital de clínicas por la intervención, pero yo fui a ese lugar y me atendí ahí, me interné ahí, etcétera, etcétera. Las cosas que vos ves, ¿no? Obviamente, por ejemplo, un ejemplo te digo, nosotros teníamos que subir 5 pisos. El ascensor, que siempre fue un tema del hospital de clínicas, el ascensor supuestamente no andaba, funcionaba, lo habían arreglado, habían puesto muchísimo dinero en el ascensor. ¿Por qué no funcionaba todas las veces que yo tuve que ir a atenderme, a hacerme los tratamientos, etcétera? Porque los ascensoristas o estaban de paro, o se habían tomado el día, o no estaban disponibles.